Señor, nos disponemos ahora a centrar nuestro pensamiento y atención, nuestro oído y corazón a su palabra, Señor. Lo que hoy tiene usted para nosotros por medio de ella. Pedimos que nos bendiga en este tiempo, hable a nuestras vidas, Señor. Hable, Señor, a cada uno de nosotros, nos recuerde aquellas cosas que necesitamos recordar, abra nuestros ojos a aquellos aspectos que hemos dejado de contemplar, de considerar, nos convenza, Señor, en aquellos que tenemos dudas, Señor. Incline nuestra voluntad, Señor, a la suya y nos ayude, bendito Dios, a admirar la belleza suya, la belleza de su voluntad, la grandeza de su voluntad. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en ese nombre oramos. Amén. Creo que debe ser por nuestra condición de que estamos en cierta medida siempre un tanto distanciados del Señor, no le vemos cara a cara, estábamos completamente separados de Él por causa de nuestra condición, de nuestros pecados, desde que nuestro padre de raza, Adán, pecó, la humanidad quedó separada de Dios y de allí en adelante la incertidumbre, las dudas, las preguntas han estado acompañándonos. Y aunque pensemos acerca de Dios, entonces ¿será esto así? ¿Será esto de esta forma? ¿Será que en verdad es así? Y el pensamiento y la imaginación, y si no, consideremos solamente las falsas religiones que hay en el mundo. No son 3 ni 4, ni siquiera 100 o 500, o son miles, y siguen surgiendo. Pero si hacemos todo eso a un lado y nos quedamos solamente con el cristianismo, entonces dentro del cristianismo hay también miles de pensamientos y de ideas acerca de Dios. Pero si nos quedamos solamente, sacamos a los católicos y sacamos a otros y nos quedamos solamente con los evangélicos, y dentro de los evangélicos también hay cientos de líneas de pensamiento y algunas contradictorias unas con otras. Y tal vez solamente sean unas pocas cosas las importantes, como cuando el Señor Jesucristo estaba visitando a aquella familia, aquellas hermanas, y una estaba preocupada por tantas cosas y la otra se quedó sentada a los pies del Señor. Y le dijo, una sola cosa es importante, dijo el Señor Jesucristo, y ella la ha escogido, nadie se la va a quitar. Pero hoy no vamos a hablar de ese caso. Hubo un hombre, un maestro de la palabra de Dios,
un, un hombre formado en la ley del Señor, en la ley de Dios quiero decir, un fariseo, y un fariseo, pero de los buenos, la mayoría eran hombres malos, por mencionar la palabra más simple. Pero este era un fariseo bueno. Y cuando vio al Señor Jesucristo y cuando se puso a considerar al Señor Jesucristo y lo que decía y lo que hacía, dijo, comenzaron a surgir preguntas en su corazón. Y fue a visitar al Señor Jesucristo en una noche. Ya usted debe saber de quién estamos hablando. Y este hombre llega ya una noche a hablar acerca con el Señor Jesucristo, Nicodemo, y a él el Señor Jesucristo le dice aquellas famosas palabras: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dice más adelante, pero ¿cómo un hombre viejo puede nacer otra vez? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice, no, lo que es nacido de la carne es una cosa, pero el nacimiento espiritual es otro asunto, ¿no? Cuando el Señor termina de hablar con Nicodemo, en nuestras Biblias nos vamos a encontrar con un verso que quizás sea el versículo más conocido de todo el Evangelio de Juan, y cuidado si no de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Probablemente Juan 3:16 sea el versículo más conocido de todo el Nuevo Testamento y quizás de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como siempre debemos dar un título al mensaje. He titulado al mensaje, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios me ama? Y yo creo que es una pregunta válida. ¿Cómo poder estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me ama? ¿Cómo poder estar seguro de que Dios nos ama? Ahora, estas palabras, aunque en las Biblias nuestras modernas que subrayan, que colocan con color rojo las palabras del Señor Jesucristo, probablemente estas palabras no las dijo el Señor Jesucristo. Lo que parece ser más lógico y de acuerdo a cómo vemos el pasaje es que estas palabras las haya escrito Juan, el evangelista, y que las palabras del Señor Jesucristo hayan llegado hasta el verso 15. Y del verso 16 al 21 son palabras del evangelista, de Juan, haciendo una especie de resumen de lo que fue la enseñanza, la entrevista del Señor Jesucristo, de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que sigue, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, este texto de Juan 3:16 está centrado
está centrado en estas palabras, en Dios y su amor, manifestado en la entrega sacrificial de su Hijo, con el propósito de conceder vida al mundo. Con el propósito de conceder vida. Juan 3:16, ¿cuál es el mensaje? Dios y su amor, que entrega a su Hijo, y esa entrega la hace con el propósito de conceder vida al mundo. ¿Sabe? Dios ha sido, si alguien ha sido acusado de muchas cosas, es Dios. ¿No lo han notado? ¿Se ha dado cuenta de eso, que la gente acusa a Dios de tantas cosas? Que la gente culpa a Dios de tantas cosas. Si alguien ha sido acusado de innumerables cosas, es Dios. Si alguien ha sido acusado de distintos tipos de injusticias y males, es Dios. Y una de las más recurrentes acusaciones, una de las acusaciones que más frecuentemente las personas, la gente lanza contra Dios, es que Dios no tiene amor por sus criaturas. Muy a menudo las personas acusan a Dios de que Él es un Dios que no ama a su creación, que no ama a sus criaturas. Y claro, lanzan algunos argumentos sin sentido, argumentos tontos, argumentos ilógicos, argumentos torcidos. Las personas viven sus vidas de espaldas a Dios, y cuando sufren las consecuencias de vivir de esa manera, vienen y le echan la culpa a Dios. Cuando sufren las consecuencias dolorosas de llevar una vida de espaldas a Dios, entonces culpan a Dios por esas consecuencias. Las naciones invierten una gran parte de su presupuesto y de sus recursos en prepararse para la guerra. Pero mucho, no tenemos idea de cuántos millones de dólares, por expresarlo, porque esa es la forma como actualmente se expresa, de cuánto esfuerzo invierten las naciones en estar preparados para la guerra. Y luego, cuando entran en guerra y cuando comienzan a matarse unos a otros, vienen y culpan a Dios por las guerras. Los hombres y las mujeres se traicionan mutuamente en sus vidas de parejas, se hieren, se ofenden de distintas formas y maneras, y luego culpan a Dios por sus fracasos familiares. Los niños crecen sin el amor de sus padres, sin el amor presente de sus padres en sus vidas, y después piensan equivocadamente que es culpa de Dios que hayan crecido así. Y Dios no tiene culpa de nada de eso. Dios no es culpable de nada de eso. O sea, son consecuencias de nuestras decisiones, es el resultado de nuestras decisiones. Hablo de nuestras en general, como personas, como humanidad. Y nada de eso, de esas consecuencias, nada de esas situaciones contradice o desdice o anula la realidad del amor de Dios. El amor de Dios está allí y siempre ha estado allí. ¿Ve? El amor de Dios está allí. No es algo trivial el tema del amor de Dios. Cuando pensamos en Dios, no sé qué pensamos acerca de Él. ¿Qué pensamos que es lo más grande que tiene Dios? ¿Qué pensamos que es lo más importante en el carácter de Dios, si pudiésemos hablar de esa manera? ¿Qué pensamos en
en lo que Dios tiene que puede ser más significativo para nuestra vida. Pero cuando pensamos en el amor de Dios, estamos hablando de algo que no es trivial, que no es de poca relevancia, sino que por el contrario, el amor de Dios es el gran tema que nos presenta la palabra de Dios, que nos presenta la Biblia. ¿De qué nos habla la Biblia? Y tendríamos que, después de leerla de tapa a tapa, tendríamos que decir, la Biblia nos habla del amor de Dios. La Biblia nos habla del amor de Dios. ¿Y de qué tipo de Dios presenta la Biblia? Y tendríamos que decir nuevamente, la Biblia habla de un Dios de amor. ¿De qué forma se relaciona Dios con los hombres? Y tendríamos que decir, Dios se ha relacionado sobre todas las cosas con sus criaturas por medio de su amor. Por medio de su amor, en su amor. De allí que el gran tema del amor de Dios que nos presenta la palabra de Dios sea la gran realidad que necesitamos conocer. Ahora, yo me temo, mis hermanos, que es posible hablar acerca del amor de Dios, que es posible cantar acerca del amor de Dios y sin embargo conocer muy poco ese amor de Dios. Conocer muy poco ese amor de Dios, la realidad de ese bendito amor de Dios. Y volviendo a las palabras del evangelista, podríamos ver lo siguiente. Continuamos. Podríamos decir lo siguiente en base a ese texto de Juan 3:16. El amor de Dios es un amor que destaca. Es un amor que destaca, un amor que despierta de alguna manera admiración, que sobresale de alguna manera. La frase del verso dice, de tal manera, de tal manera. Entonces, ya eso como que de una vez coloca eso en clase aparte, lo que va a anunciar acerca de este amor. Es un amor que destaca, el amor de Dios. Es un amor que se extiende no a algunos, no a unos pocos. ¿Cómo dice la frase? De tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo es toda la humanidad, toda la humanidad. ¿Podrá alguien decir con verdad, Dios no me amó? No. Nadie podrá decir, Dios no me amó. Esta es la verdad. Dios amó al mundo en su totalidad. Al mundo, no al mundo pecaminoso. Al mundo, no al mundo como planeta. Al mundo de humanidad. De toda la humanidad, de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres nacidos sobre esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo. La siguiente frase es un amor que se expresa o que se expresó en un acto sacrificial, que ha dado a su Hijo unigénito. Podríamos más adelante, en otro momento, reflexionando, hablando acerca del amor, pero esa es una característica del amor. El amor siempre sacrifica. El amor siempre está dispuesto a sacrificarse. Estamos hablando, estoy pensando en relaciones personales, interpersonales, esposos, esposas, novios, novias, amigos, hermanos.
El amor siempre está dispuesto a sacrificar. Si hay amor, está dispuesto a por el otro, por el que se ama. Y el ejemplo más grande lo dio nuestro mismo Señor y Dios, nuestro Dios. Es un amor que se expresó en un acto sacrificial. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese dado es que lo entregó para que fuese sacrificado. Lo entregó a la muerte. Es un amor cuya única petición, ¿qué pide? ¿Qué demanda? A cambio, creer, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué nos pide? ¿Qué le pide Dios a las personas? Y Dios lo que pide es fe, creer, aceptar. Aceptar aquí, aceptar con el pensamiento, en el entendimiento y en el corazón, eso. Aceptar en el entendimiento y en el corazón, creer, es lo que pide Dios. No pide nuestras pertenencias, no pide nuestro dinero, no pide no sé qué cosa que hagamos, que no. Que aceptemos, que le reconozcamos en nuestro entendimiento y corazón. Para que todo aquel que en Él cree, y es un amor que provee salvación y vida, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver nuevamente el verso. La siguiente. Allí lo tenemos con algunos colores. Allí está nuevamente el verso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que aprendérselo de memoria, ¿oyó? Tiene que aprendérselo de memoria. Por favor, es importantísimo para usted, para compartirlos con otros, para recordarlo, para darle gracias al Señor, para adorarlo. Cuando vemos el versículo, cuando vemos el texto, no queda duda. La base y fundamento del mensaje que aquí se comunica es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Comienza hablando del amor de Dios. Está centrado en cómo se manifestó ese amor y cuál es el objetivo o el fin de ese amor, qué perseguía ese amor. Un amor que nos dice el evangelista, repito, fue manifestado cuando Dios entregó a su Hijo. Ahora Juan le coloca una palabra al lado de hijo. Allí lo que está en color naranja. ¿Cómo dice? Hijo unigénito. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento, creo que un par de veces en el Antiguo, la palabra unigénito. Juan, el evangelista, la utiliza únicamente para aplicarla al Señor Jesucristo. Pero Marcos, Lucas, la aplican a otras personas, no al Señor Jesucristo. Y Hebreos se la aplica también a Abraham, cuando dice que Abraham ofreció a su hijo unigénito, a Isaac. Entonces, en todo caso, lo que le quiero decir es, unigénito tiene que ver con, estrictamente tiene que ver con alguien que es el hijo único nacido de un padre. Hijo único nacido de un padre. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo es el hijo único de su clase, nacido del Padre. Nosotros podemos decir, todos somos hijos de Dios, sí, pero el hijo unigénito, único en esencia, con la misma naturaleza del Padre, es el Señor Jesucristo, bendito su nombre por siempre. Entonces Juan nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo único de Dios nacido de en su clase. Algo más que podemos agregar, le decía, ¿no? Es esto de que, por ejemplo, en Lucas, cuando se dice
de aquella mujer, la viuda de Naín, que llevaba a su hijo, que se le había muerto su hijo único. Allí la palabra que usa realmente es unigénito. Iba con su hijo unigénito y el Señor se lo resucitó. Cuando, ¿quién era que tenía la hija de Jairo? También se aplica ese término, unigénito. Ahora, las siguientes palabras, mis hermanos, que están allí en color azul, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no, para que todo aquel que en Él cree. ¿Hacia quién va dirigido el mensaje? Según eso, a todos, a todos. Entonces, esa frase expresa la universalidad del mensaje del Evangelio. Si nosotros tenemos el mensaje y lo tenemos, pero nosotros podemos tener la seguridad, usted puede tener la seguridad de que puede llegar, puede llevar, puede intentar compartir este mensaje con cualquier persona sobre la faz de la tierra. Con cualquier persona que está sobre la faz de este planeta. No importa de qué país, no importa de qué nación, no importa de qué tradición cultural, no importa nada en ese sentido. Y ninguna persona está tan lejos que no pueda ser alcanzada y ninguna persona se encuentra en una condición que no necesite escuchar este mensaje, que no necesite escuchar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio fue anunciado desde sus mismos inicios a una pluralidad de gente sin hacer acepción de personas, esclavos, y se les anunciaba el Evangelio y se convertían. Seguían siendo esclavos, pero ahora eran hijos de Dios, libres, ricos, pobres, militares, civiles, enfermos, sanos, jóvenes, ancianos, judíos y de todas las naciones conocidas. Y el Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen y anuncien este mensaje a todas las naciones. Yo no sé si usted lo sabe, pero todavía hoy, año 2026, hay cerca de 3.000 millones de personas en este mundo que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Sobre el mundo hay 8.000 millones de personas. De esas 8.000 millones hay 5.000 millones que han escuchado el Evangelio. Que lo han escuchado, no que se han convertido, que lo han escuchado. Pero hay cerca de 3.000 millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio, que no saben lo que es el Evangelio, que nadie les ha predicado, que no saben ni que existe, ni que vino un Jesús, ni nada de eso. Más o menos el 40%, forman más o menos el 40% de la población mundial. A veces pasan cosas tan raras y yo no sé. Estamos nosotros acá y de repente viene otro grupo y se divide y pelean y montan una iglesia aquí al lado. Y vienen otros y pelean y montan otra. Y estamos aquí, está una iglesia aquí, otra iglesia. Y hay por allá la cantidad de gente y de espacios y de lugares donde no hay una iglesia, pero sí más o menos me hago entender. Y
y ignoramos esa realidad, ni siquiera oramos por esa realidad, por esa necesidad. Los, los, los que más o menos estudian eso lo llaman, lo tienen graficado, dice es la ventana 1040, creo que la llaman. Y son determinados países, son una serie de grupos, pero es que no hay misioneros. Mucha gente quiere ser misionero allá en Europa, quieren ser misioneros en los países de avanzada, pero en estos lugares donde hay tribus, donde hay pueblos indígenas, donde allí no, 1% de los misioneros van a esos lugares. La otro porcentaje, el 90 y tanto por ciento de los otros misioneros se van a los centros urbanos. Bueno, el Señor sabrá y habrá necesidades también, pero al dejar esto acá, lo que quiero pedirle, por lo menos oremos por ello, mis hermanos. Oremos por ello. Porque dígame una cosa, si es así como a veces lo hemos entendido, que el Señor Jesucristo no va a regresar hasta que el Evangelio haya sido predicado a toda la tierra y a todas las naciones, entonces el Señor no va a venir todavía hasta que esos 3.000 millones escuchen acerca del mensaje del Evangelio. Y cada día mueren y mueren y mueren y todas esas personas se pierden en una eternidad sin Cristo porque nunca han escuchado, no han tenido la oportunidad de escuchar de que Dios les ama, de que Dios les ama. Hay una gran necesidad allí, lo que el Señor Jesucristo nos mandó también a nosotros, la llamada Gran Comisión. Y dice la frase final, la que está en los colores, por favor. Y esto así para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayoría de las personas no tendrán problema en considerar esta posibilidad. Una vida de dicha, una vida de paz que no tenga fin. Eso sería lo ideal, vivir para siempre, que ya no haya muerte, que sea una vida de bienestar. Eso sería un sueño maravilloso, hecho realidad. Vivir en un disfrute que nunca se termina, que nunca más volvamos a sufrir. Si Dios nos puede dar eso, decimos bienvenido sea, y todo el mundo dirá bienvenido sea. Si lo que nos espera es la vida, gloria, bienvenida sea esa vida. Pero si Dios plantea un sufrimiento sin fin por haberle despreciado, un sufrimiento como castigo, por haberle ofendido, por haber decidido vivir en este mundo rechazando su autoridad, despreciando el valor del sacrificio de amor de su Hijo, con ese Dios que impone ese castigo, con ese Dios, la mayoría de las personas no quieren saber nada. Solo que la misericordia de Dios les convenza en sus corazones de que ese es el Dios verdadero y de que ese no es un castigo caprichoso, ese es un justo castigo. Me pregunto, pienso, me preocupa si a veces nosotros mismos tenemos problemas con ese pensamiento. Al pensar de que nuestros pecados a fin de cuentas no eran tan graves, los de otros sí. Pero ¿cuál pecado bastaría para que nosotros fuésemos merecedores del infierno?
Porque podemos decir, bueno, los asesinos, los no sé qué, pero ¿sí me entiende? Y si solamente fuésemos, solamente se contasen nuestras mentiras, con eso seríamos condenados. Y si solamente se contasen nuestros malos pensamientos, que ni siquiera salió de nuestra boca, con eso es suficiente y es justo. Y si solamente se tomase en cuenta nuestra falta de amor para con Dios, y eso sería suficiente. De manera que cuando nosotros cuando se evaluase nuestra condición, es que en nosotros no hay manera de que nos salvemos. Es que no habría manera de que nos salvásemos por nosotros, de que fuésemos librados. Cuando pasó el escáner de Dios dijo, todos son culpables. Así lo dice la Escritura. Todos son culpables, todos merecen la muerte, todos merecen la condenación. Y todos tenían que decir, sí, es cierto, es verdad. Y usted tuvo que haberlo dicho. Y decir, sí, yo soy culpable, Señor, yo reconozco que soy culpable y necesito perdón. ¿Qué puedo hacer? Y entonces ahí entra nuevamente el versículo. Bendito palabra del Señor. Entra el amor de Dios que nos ofrece perdón. Entra el amor de Dios que para resolver nuestra condenación mató a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Mató a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su Hijo a la muerte, a su Hijo inocente por usted y por mí. Y si usted hubiese sido el único pecador sobre esta tierra por su muerte, por usted mismo, solamente por usted, Él tendría que morir. Y entonces por eso digo, a veces como que pensamos que nuestros pecados a fin de cuentas no fueron tan, sí fueron, mis hermanos. Y bendito sea el Señor, que más grande que nuestra conciencia, que más grande que nuestro entendimiento es el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que hizo eso por nosotros, aunque no lo alcanzamos todavía a comprender, sino cuando estemos allá con Él, y lo hizo por amor y para salvarnos, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. El amor de Dios que está enfocado en un objetivo, y es conceder vida eterna. Una vida sin fin, una vida sin edad, una vida que comienza aquí y se extiende hasta por siempre. Y aunque lo expresamos de esta manera, porque no hallamos otras palabras de qué forma hablar de esta realidad, pero es más que una vida que no termina. La vida eterna es más que una vida que no termina. Se trata de tener la plenitud de Dios en nosotros. Se trata de tener la vida de Dios en nosotros. Se trata de que el germen del pecado y de la muerte va a ser quitado de nosotros y vamos a ser limpiados, perfeccionados y vamos a quedar santificados por siempre, sin ser afectados por el mal. Y le vamos a conocer a Él finalmente. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así dijo el Señor en Juan 17:3. El tema más grande, el tema más elevado y profundo de la palabra de Dios es que Dios nos ama. Es que Dios nos ama. Nos ha amado en el pasado, nos ama en el presente y nos amará por siempre, mis hermanos.
en el futuro. No hay otro tema como ese. Dios no estaba obligado a entregar a su Hijo. Dios no estaba obligado a hacer lo que hizo. La justicia demandaba que el pecador tiene que morir. La justicia quedaba satisfecha con la muerte de los culpables. Dios es un Dios de justicia. Los culpables tienen que ser castigados siempre. Dios se agrada cuando los culpables son castigados. Pensamos en la sociedad, pensamos en las leyes humanas. Dios se agrada de que a los culpables se les castigue. Que no nos quede duda. Dios se agrada que a los culpables se les castigue, que los culpables, que las personas que cometen crímenes, que las personas que violan la ley, Dios se agrada de que reciban castigo. Dios impuso la pena de muerte. No fue invento de los hombres, fue invento de Dios. La sentencia es: el que peca tiene que morir. Y eso viene de Dios. Entonces, que no nos quede duda de eso, ¿no? Pero Dios hizo algo, y es lo que muestra el Evangelio. Dios sacó algo que nosotros, como diríamos, se sacó una carta debajo de la manga con el Señor Jesucristo, con la encarnación del Señor Jesucristo. Y lo que nadie sabía, que ni los ángeles sabían, y de repente Dios vino y envió a su Hijo inesperadamente, y el Hijo se sentó en el banquillo de los culpables y cargaron todos los delitos, las culpas, las acusaciones sobre él, y lo sentenciaron y lo ejecutaron siendo inocente, pero él pagó el precio para que ahora los que eran culpables puedan ser liberados. Porque esto es otro asunto. Ya el Señor Jesucristo pagó. Nosotros no tenemos que volver a pagar. Él pagó por nosotros. ¿Por qué se están perdiendo los que se pierden? Por rechazar al Señor Jesucristo. Pero Dios cargó en él el pecado de todo el mundo. El pecado de todos. El amor de Dios trazó una historia diferente para gloria de su nombre. Y así lo leemos en la pluma de Juan. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Siguiente. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es para que tengamos vida por medio de Él, para que tengamos vida en Él. Estábamos muertos en una segura sentencia de muerte en el horizonte, pero Dios en su amor incomprensible, Dios en su amor sacrificial, Dios en su amor solemne, bendito y sublime y eterno, envió a su Hijo a una muerte sin igual para que nosotros tuviésemos la oportunidad de vivir por medio de Él. El tema es central, mis hermanos, importante en todo tiempo. La mente más lúcida del primer siglo en la iglesia, la mente del apóstol Pablo, lo dijo de muchas formas, y entre ellas Pablo lo dijo así, Romanos 5:8. Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tenemos problemas para conocer más profundamente el amor de Dios? Miremos hacia el pasado, mis hermanos. No tengan miedo de mirar hacia el pasado. De vez en cuando eche una miradita al pasado y vea lo que Dios le perdonó. Cuando usted mira hacia atrás y ve lo que Dios le ha perdonado, tendrá más motivos por los cuales agradecer. Hágalo. Hágalo, mire hacia atrás dónde estaba usted, lo que usted hizo, y el Señor le perdonó, y el Señor le perdonó. A veces son pecados en nuestro presente, mis hermanos, pecados que estamos arrastrando en nuestra vida actual y no nos atrevemos a admitirlos, no nos atrevemos a confesarlos, a reconocerlos o abandonarlos con valentía para la gloria de Dios. Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? Cristo murió por ti. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significado tiene en verdad? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: Señor Jesús, no conocí tu amor hasta que comprendí el significado de tu muerte. No comprendí tu amor hasta que comprendí el significado de tu muerte. Y esa muerte está relacionada contigo y conmigo. Esa no es la muerte por aquellos, no, es por nosotros, por mí. Está relacionada contigo y conmigo. Podemos estar seguros del amor de Dios por nosotros. Lo demostró sin dejar lugar a dudas cuando entregó a su Hijo a esa muerte tan terrible. Yo pensaba, mis hermanos, perdone que le diga esto, a veces somos un tanto perezosos para leer o nos cuesta leer o leemos y nos cuesta un poco ir visualizando y a veces algunas ayudas nos pueden ser de utilidad, no sé. No digo que sea así, pero quiero proponerle, hay algunas películas sobre la obra del Señor Jesucristo. Si usted puede, ¿vio usted La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Si no la ha visto, tiene que ver esa. No, pero eso nos da una idea. Eso nos da una idea de cosas que sucedieron allí, de cómo más o menos. Pero sobre todo, vayamos a la presencia del Señor y oremos y démosle gracias y hagamos a un lado todas las cosas y alabémosle por su salvación
por su perdón, por la vida eterna que nos ha dado. Acá las preguntas no deben ser por el amor de Dios. El amor de Dios es seguro. El amor de Dios está allí. No debe haber dudas de que Dios nos ama. Acá las preguntas tienen que ser más bien sobre nosotros y nuestro amor por Él. Ahora es más bien lo contrario, o sea, sobre nosotros y nuestro amor por Él. El nivel de amor que nosotros tenemos para con Él. Hay unas palabras del Señor Jesucristo que dicen: al que se le perdona poco, ama poco. Al que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Cuánto cree usted que el Señor le ha perdonado? ¿Poco o mucho? Y eso es tan importante, ¿no? Porque si nosotros sentimos y pensamos que el Señor no me perdonó tanto porque yo siempre he sido buena gente, yo siempre he sido buena persona, yo siempre he sido así, yo siempre he sido asado. Bueno, así nos vamos a sentir para con el Señor, con un corazón siempre allí que no ama mucho, no tiene mucho que agradecer. Pero a medida que usted descubre todo lo que el Señor le ha perdonado, y entonces se va a despertar cada vez un grado mayor de amor para con ese Dios de amor que lo hizo. Algo que tenemos para evaluar de tiempo en tiempo es considerar entonces nuestro pensamiento y corazón. ¿Cuánto hemos comprendido del significado de su muerte? Muerte que nos habla de su amor y que nos llama a una consagración en amor también. Dios le ama, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos darle gracias en primer lugar por la claridad de su palabra, limpia, transparente, diáfana, sencilla de entender, sencilla de comprender, como cuando los niños cantan: Dios es amor. Sí, Dios me ama. Su palabra lo dice así. Y así podemos nosotros reconocer la sencillez de ese mensaje tan grande, tan importante, tan central, tan determinante, el amor suyo, que es la columna, el baluarte, Señor, sobre el cual se manifiesta todo lo demás. Que explica la encarnación, la venida del Salvador, para hacer posible nuestro rescate, la oportunidad de nuestro perdón, de nuestra salvación. El amor suyo que nos buscó, que nos rescató, que nos compró a un precio que no podemos, Señor, comprender, no podemos cuantificar, Señor, el sacrificio, la muerte, la entrega, los sufrimientos del Señor Jesucristo, del Hijo eterno de Dios. Su clamor, su angustia, su separación,
el derramamiento de todo su ser, sus sufrimientos físicos, emocionales, la angustia de su alma, la separación de usted para con usted. Y todo ello, Señor, por su amor para con nosotros, porque de tal manera nos amó usted al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y le alabamos en esta hora y le agradecemos porque hasta esa fe es un don suyo, que no entendemos tampoco cómo, Señor, usted nos ayuda también de esa manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y fuimos librados de la perdición eterna, y le damos gracias por ello, Señor, que solamente asusta de leerla en las palabras. No tenemos idea cuán terrible será ese lugar. Pero usted nos salvó de la perdición y nos dio la vida, el don de la vida eterna, vida en Cristo, vida en el Salvador. Le damos alabanza, le damos gracias, Señor. Tenemos vida en su nombre. Tenemos la vida eterna en nosotros por su Espíritu que está con nosotros. Te agradecemos, Señor y Dios nuestro. Le damos alabanza, le damos gracias. Bendito sea su nombre, Padre nuestro, Señor y Padre nuestro. Gracias por haber enviado un Salvador para que en amor nos rescatase. Gracias por habernos dado perdón en justicia por medio de su muerte. Gracias por darnos en su palabra la explicación necesaria para que podamos comprender un poco todas estas implicaciones. Le damos la alabanza, le damos gracias. Gracias por la obra de su Espíritu Santo, que obra silenciosamente, pero con poder en nosotros. Gracias por la promesa de que esa obra que usted ha comenzado será perfeccionada, será terminada hasta el día de Cristo. Gracias, bendito Señor, porque podemos tener la completa seguridad, independientemente de lo que pase en este mundo o con nuestras vidas, de que usted nos ama. Y le alabamos y le agradecemos por ese amor maravilloso en Cristo Jesús. Amén y amén. De tal